adn.cl. Les quiero recordar que durante estas, o mejor dicho, claro, durante estos días ya están pasando varias comunas de nuestro país, ya han pasado algunas, por supuesto, a la etapa de transición contemplada en el plan paso a paso, cuya medida está basada en la mejoría que han registrado, según, por supuesto, las estadísticas del Ministerio de Salud, en índices asociados al COVID-19, el coronavirus. Pues bien, en el marco también del plan paso a paso, la cartera sanitaria anunció que se lanzará un plan piloto para que trabajadores de la construcción retomen sus labores en comunas que actualmente se encuentran en transición. Son cerca de 380 trabajadores que se movilizan hacia Colina, a Lo Barnechea y Ñuñoa, desde comunas que se encuentran en cuarentena, con traslado en transporte privado pagado por las empresas desde sus domicilios a las faenas y también de regreso. Bueno, pues bien, se trata obviamente de un plan piloto de traslado de trabajadores que vienen en comunas, que vienen desde las comunas, como les decía, en cuarentena, a obras de construcción privadas, ya por supuesto en las comunas que se encuentran en fase de transición. Queremos saber, obviamente, de esta medida, y que implica, por supuesto, vulnerar una de las condiciones de la transición, que es precisamente el movimiento, que es precisamente esto de trasladarse de una comuna que se encuentra en cuarentena, obviamente, a una comuna en transición y viceversa. Bueno, ¿cuáles serían las condiciones, el impacto económico, respecto también al impacto a lo que genera en el mercado inmobiliario? Todas estas preguntas, todas estas inquietudes las va a responder para todos ustedes Carlos Aguirre. Él es director de la Escuela de Construcción e investigador del Centro de Producción del Espacio de la Universidad de las Américas, en quien tenemos en línea en este preciso instante. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro ADN Te Acompaña. Bien, buenas tardes, Nicolás. Gusto hablar contigo. Bueno, estamos ya preparándonos, nos quedan muy pocas horas para iniciar la fase de transición, por lo menos en comunas muy importantes, entre ellas Santiago, que ha sido una de las que más ha tenido cuarentena durante estos días, y por qué no decirlo, también una de las urbes con mayor prolongación de esta medida alrededor del mundo. Para partir, obviamente, esta conversación, ¿cuáles serían las condiciones en las que se moverían estos trabajadores? Claro, obviamente dentro del marco del plan piloto de traslado de trabajadores que anunció justamente el Ministerio de Salud. A ver, hay información bastante como precisa respecto a estos protocolos de inicio de obras de construcción. Es un piloto de muy poquitas obras, y eso es importante plantearlo, donde se van a controlar algunas cosas que son bastante como necesarias para lo que viene de aquí para adelante. Cuando me refiero a lo que viene de aquí para adelante es que este modo de vivir con un virus de estas características va a ser algo que nos va a acompañar por un rato, y por lo tanto vamos a tener que aprender a vivir de otra forma en nuestras urbes. El primer punto tiene que ver con un traslado seguro, y un traslado seguro tiene que ver con una trazabilidad del traslado. Uno de los problemas que tenemos con el transporte público es que nadie marca su carnet de identidad cuando entra a la micro o al metro. Por lo tanto, no es posible trazar si alguna de esas personas se enferma o, en su defecto, contagia al resto dentro del transporte. Eso, más las condiciones de hacinamiento, etcétera, que son un poco complicadas debido a la cantidad de carga que llevan los transportes públicos hoy día. Ahora, este plan piloto guarda en primera instancia un traslado de personas hacia las obras de construcción, junto con una trazabilidad concreta de quién va arriba de los buses, quiénes son los trabajadores, dónde viven, dónde están, si tienen su PCR o su análisis de contagio al día o no. Eso en primera instancia. Y en otra instancia hay que también pilotear que las obras de construcción van a tener que aprender a construirse de una forma distinta como la teníamos anteriormente. Si bien hemos mejorado las condiciones sanitarias y sanitarias históricas de la construcción, o sea, hay un cuidado por el trabajador que ha ido en aumento en los últimos 30 años, claramente esto nos cambia algunas condiciones. O sea, no vamos a poder tener obras mucha concentración de trabajadores en un mismo espacio, probablemente vamos a tener que tener espacios más aireados,
Para la obra gruesa no es tan complejo, para las terminaciones va a ser un poquito más, para las instalaciones aún más. Entonces estamos en un proceso en que necesitamos este piloteo para poder tener antecedentes para seguir para adelante. Y en ese sentido yo creo que es súper aceptado lo que está haciendo este plan piloto, siempre y cuando sea 5 obras, 4 obras, 3 obras. Si son más, ahí nos complica todo. Sí, sobre todo, en especial en aquellas comunas donde han sido paralizadas la obra y donde hay una importante cantidad de ellas. Bueno, me refiero a comunas como, por ejemplo, Estación Central, donde también a la vez hay ¿cómo podríamos decir? Hay un grupo importante, obviamente, de trabajadores de la construcción que residen, obviamente, en una comuna como Estación Central, y sin embargo, claro, se le va a hacer un poco más fácil el traslado, porque pasan, obviamente, de una comuna en transición a otra comuna en transición, como es Santiago, donde también es una comuna que alberga muchas obras de construcción. Ahora, ¿cuál es el impacto económico de la reapertura de las obras a propósito de esto? Y tanto, claro, en las comunas que están en transición como también las comunas que se encuentran en cuarentena, porque también recordemos que hay muchas ciudades y comunas donde todavía está esta medida, pero sin embargo hay lugares que se están ejecutando obras de construcción y que fueron paralizadas naturalmente producto de las medidas por COVID-19. Claro, yo creo que, mira, ahí viene un tema que es importante, y es que la construcción lo que hace es un motor de la economía, en términos de que es capaz de trasladar los ingresos de parte de los inversores y la gente que está comprando departamentos a los trabajadores y a la industria en general. Por lo tanto, si están parados no hay consumo, no hay trabajo, y por lo tanto no hay una redistribución concreta. Si tú me preguntas a mí, yo creo que una de las opciones concretas para reactivar el país de aquí para adelante debería ser el sector construcción. Ahora, un sector construcción donde podamos tener mayor cantidad de viviendas, donde las viviendas sean accesibles, que podemos discutir. Justo antes de la pandemia estábamos discutiendo todo sobre el precio de la vivienda. Yo creo que es el momento de pensar en esa alternativa para poder echar a andar un poco la máquina. Uno de los grandes problemas que tenemos con este tipo de medidas o desastres agudos, como decía un amigo el otro día, es que se para el circulante. O sea, se para el circulante, se para el flujo del dinero, y por lo tanto empezamos a tener algunos problemas de distribución, sobre todo para las clases, las personas que viven más al día, digamos. Entonces estamos en un proceso de esa forma. Es interesante ver qué va a pasar con las obras, en términos de cuánta gente, de cómo vamos a poder trabajar con obras donde vamos a tener que ser más productivos, pero no más productivos para que las obras terminen en un tiempo equivalente al anterior, lo cual es un desafío en términos tecnológicos bien interesante. Sí, y en ese sentido estamos conversando con Carlos Aguirre, director de la Escuela de Construcción e investigador del Centro de Producción del Espacio de la UD, la Universidad de las Américas. Ahora, claro, a propósito del mercado inmobiliario, Carlos, ¿cómo afectará obviamente su actividad en este sentido? O sea, más allá obviamente de más allá de las obras que se están realizando, ¿se verá beneficiado? ¿Tendrá obviamente un impulso una vez que ya empiecen a reanudarse las obras? Recordemos que, claro, hay muchas personas que quizás ya hicieron compromiso de compra, tal vez. Claro, hablamos obviamente de la parte inmobiliaria, compras en verde, compras en blanco. Sabemos de que hay muchos de estos compromisos que fueron pactados justamente por los futuros habitantes de estos proyectos inmobiliarios, y que sin embargo van a tener que esperar muchos años más hasta que obviamente se concreten las obras y se termine definitivamente ella. Claro, por eso te decía que hay un desafío tecnológico para que las obras terminen en un plazo ajustado, ya, y con condiciones internas que no son las mismas de antes. O sea, hay condiciones de faenas donde necesariamente vamos a tener que tener menos trabajadores funcionando, o menos trabajadores de forma paralela en la obra. Por lo tanto, hay un tema de planificación tecnológico, por decirlo en simple, que no va a ser fácil. Ahora, yo creo que una vez que tengamos ya más o menos alguna claridad
de cómo vamos a seguir avanzando, claramente tiene que venir un plan de apoyo a sectores como la construcción, que son capaces de dinamizar la economía del país. Y en ese sentido, yo estoy pensando claramente en temas de vivienda pública, de vivienda pública mezclado con mercado privado, que son las últimas cosas que estaba haciendo el MIMBU hace un tiempo atrás, digamos. Justo antes de la pandemia estábamos en esa discusión sobre cuál era la mejor forma de otorgar vivienda accesible para los ciudadanos. Carlos, bueno, ahora claro, obviamente escuchando atentamente las razones, obviamente, que mueven de alguna u otra manera este sector importante dentro del plano económico, porque claro, la construcción en todo sentido estimula varios aspectos de la economía, no solamente en nuestro país, sino que en el mundo. Pero ahora, claro, pasando obviamente en el plano sanitario y todas las medidas que hemos vivido, obviamente, producto del coronavirus, la pregunta que nos hacemos muchos es por qué este sector está entre los primeros en reiniciar, por qué este sector está dentro de los prioritarios, podríamos decir, en reiniciar sus labores, siendo que dentro de las medidas que se han entregado por COVID-19 no forma parte de los servicios esenciales. Yo creo que ahí habría que tener alguien del Ministerio de Salud o del núcleo central del presidente para poder entender por qué este y no otro. Ahora, en términos técnicos, este inicio de obras, si está bien hecho, o sea, si se mantiene la trazabilidad de los trabajadores, el origen-destino, el control de la cantidad y la carga de trabajadores dentro de la obra, puede ser aceptado para evitar que el sector construcción, que es el que ha tenido la mayor alza del desempleo, pueda retomar un nivel de actividad razonable. Ahora, como antes, difícil, pero razonable al menos. Bueno, y esto claramente, claro, es un área que de alguna otra manera va a permitir a todas luces la reactivación de la economía, pero claro, se ve algo difícil considerando que los tiempos se acortan, quizás las obras se puedan ralentizar un poco en cuanto al avance de los proyectos. Obviamente ahí se suma la tecnología que tú mencionabas, Carlos, pero sin embargo, claro, se ve un desafío más o menos difícil en ese sentido, porque claro, claro, los trabajadores de la construcción, las obras no se van a ejecutar con el ritmo habitual con las que obviamente estaban empezando a trabajar antes del inicio de la pandemia. Claro, por supuesto, y sobre todo con los niveles de industrialización que tenemos en la construcción en Chile, que son muy bajos. Si tuviéramos algunos niveles de industrialización un poquito más altos, podría ser más fácil retomar al ritmo especial, pero no, desgraciadamente no es el caso. Seguimos trabajando con una industria bastante atrasada y poco industrializada, en términos de que la gran mayoría de las faenas en construcción se realizan de forma manual y artesanal, y por ende eso nos genera problemas a la hora de tener que enfrentar una pandemia como esta. Claramente vamos a tener un repensar las obras como las teníamos antes, ¿ya? Y por lo tanto vamos a tener que aprender a acostumbrarnos a eso. Por eso, como te decía en un principio, creo que es acertado hacer un plan piloto de pocas obras, porque eso nos permitiría, de aquí a un plazo determinado, poder hacer una forma escalada de ir reactivando el sector, considerando que el sector, insisto, es uno de los que más fuerte le ha pegado el desempleo. Y claro, tampoco es gente que se pueda reinsertar rápidamente en otras cosas, los desempleados de este sector. Entonces, claro, ahí yo creo que hay un desafío mayor y claramente es interesante ya tener algo de datos para poder tener como poder saber cómo no equivocarnos o qué hacer cuando nos equivoquemos, porque seguro que nos vamos a equivocar en algún momento como constructores, digamos.
pero tener claro cómo podemos revertirlo. Claro, y evidentemente que en caso que falle, obviamente, nos tenemos que nuevamente que volver a confinar. Obviamente el confinamiento va a ser inminente en varios aspectos, no solamente de la construcción, sino que en todas las áreas. Y, por supuesto, que vamos a estar atentos y como dice el plan del gobierno, paso a paso, a ver cómo resulta esta ejecución del plan piloto de traslado de trabajadores y, obviamente, cómo se empieza a generar todo este plan de trabajo al interior de las obras de construcción. Carlos Aguirre, director de la Escuela de Construcción e investigador del Centro de Producción del Espacio de la Universidad de las Américas, muchas gracias por conversar con ADN Te Acompaña. De nada, Ligona, y muchas gracias a todos los auditores y a ti. Gusto. Igualmente, muchas gracias, Carlos. Nos vemos, que estén bien. Son las 18 horas ya con 29 minutos y antes de irnos a la pausa, siempre hemos tenido este recordatorio, y especialmente